Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre si la inteligencia artificial debería utilizarse en el diagnóstico médico. Bueno, para empezar, actualmente la inteligencia artificial está siendo incorporada en múltiples áreas de la sociedad, incluyendo la medicina, gracias a la capacidad que tiene para analizar grandes cantidades de datos en un tiempo bastante corto. Algunos consideran que puede mejorar la precisión de los diagnósticos médicos, aunque esto plantea una importante problemática, y es que si es que es correcto permitir que una tecnología participe en decisiones que afectan directamente la salud y la vida de las personas. Pues nuestra postura es que la inteligencia artificial no debería intervenir en el diagnóstico médico como una herramienta decisiva, ya que carece de juicio clínico humano y puede cometer errores, ya sea por los datos con los que fue entrenada, y así generar problemas éticos que se relacionen con la responsabilidad profesional y la privacidad de los pacientes. Pero bueno, a continuación les vamos a presentar los argumentos que sustenten esta postura. A continuación presentaremos algunos argumentos que sustenten nuestra posición. La inteligencia artificial no debe utilizarse como base principal en el diagnóstico médico, ya que esta funciona según los datos con los que ha sido entrenada. Es decir, si estos datos contienen sesgos, son incompletos o no representan a toda una población, el sistema puede emitir diagnósticos incorrectos. Es por esto que la Organización Mundial de la Salud advierte que la inteligencia artificial puede presentar sesgos en los algoritmos, principalmente en la salud, ya que no toda la información funciona de la misma manera en los contextos sociales y sanitarios. Es decir, puede ser útil, pero también puede causar daño si no se la utiliza de forma correcta y bajo la supervisión humana. Un ejemplo claro de este es el uso de la inteligencia artificial en la interpretación de radiografías. En estos casos, el sistema puede confundir una imagen benigna con una lesión grave o también puede pasar por alto una enfermedad real. Como podemos ver en esta radiografía, hay una opacidad en el emitórax izquierdo que es de un derrame pleural. Sin embargo, al mencionarle a la inteligencia artificial que analice la imagen y proponga un posible diagnóstico, menciona una neumonía o consolidación pulmonar. Esto ocurre porque la inteligencia artificial se enfoca principalmente en el patrón visual, en donde se observa una zona blanca que está dentro del círculo y la relaciona con enfermedades que produzcan esta opacidad. Sin embargo, no siempre la diferencia correctamente, ya que no puede diferenciar si esta opacidad está dentro del pulmón, como ocurre en una consolidación, o si corresponde a un líquido acumulado en la cavidad pleural, como lo es en un derrame pleural. Una persona de salud puede diferenciarla tomando en cuenta varios elementos, como pueden ser los síntomas. En una neumonía, el paciente presenta fiebre, tos con flema, escalofríos, dolor torácico y un malestar general. Además, en la radiografía, la opacidad suele estar dentro del tejido pulmonar, que es la zona más oscura, y puede observarse más localizada. Y en algunos casos también se acompaña de un broncograma aéreo. En cambio, dentro de un derrame pleural, el paciente puede presentar falta de aire, tos seca, dolor al respirar y una sensación de peso en el pecho. En el examen físico puede encontrarse una disminución del murmullo vesical y matidez a la percusión. En la radiografía, la opacidad suele estar más homogénea, como lo podemos ver en esta imagen, y se localiza principalmente en la base. Aunque la inteligencia artificial puede interpretar esta imagen como una neumonía o consolidación pulmonar, el diagnóstico más compatible es un derrame pleural, tomando en cuenta los signos y síntomas del paciente. Esto confirma lo que nos dice la OMS, que es que la inteligencia artificial puede ayudar o apoyar en el diagnóstico, pero siempre debe existir una supervisión humana y una valoración clínica completa. Por otro lado, la inteligencia artificial no debe utilizarse en la toma de decisiones para tratamientos o terapias porque puede recomendar opciones generales sin valorar completamente el estado del paciente. Un ejemplo claro de esto sería que un paciente acuda a consulta por debilidad, pérdida de peso, cansancio y un posible déficit de vitaminas. Frente a estos síntomas, la inteligencia artificial podría recomendar alimentos ricos en vitaminas y proteínas para mejorar el estado de salud del paciente, como leche, huevos, pescados o frutos secos.
Sin embargo, esta recomendación puede ser errónea si el paciente presenta alguna alergia alimentaria o alguna complicación médica que le impida consumir estos alimentos. Por ejemplo, si la persona es alérgica a la leche o a los frutos secos, la recomendación podría provocarle una reacción adversa como inflamación, urticaria, dificultad para respirar o incluso una reacción alérgica grave. Además, la inteligencia artificial no puede evaluar adecuadamente otros factores importantes como enfermedades previas o si el paciente utiliza medicamentos que puedan interferir. Por eso una recomendación que parece beneficiosa de forma general puede ser peligrosa para un paciente específico. En cambio, el profesional de salud sí puede diferenciar esto porque no solo pregunta qué necesita el paciente, sino también qué puede tolerar. Para esto se revisa antecedentes, alergias, enfermedades, medicamentos actuales y exámenes complementarios antes de decidir y tomar una terapia o algún tratamiento. Esto demuestra que la inteligencia artificial puede apoyar con ideas generales, pero no puede reemplazar la valoración clínica humana. Si se confía demasiado en ella, se puede indicar un tratamiento o una terapia inadecuada para cada paciente y le podemos generar alguna complicación. Uno de los principales motivos por los que consideramos que la inteligencia artificial no debería intervenir en el diagnóstico médico es que carece de juicio clínico y de la capacidad de comprender al paciente de manera integral. Aunque la inteligencia artificial puede procesar grandes cantidades de informaciones en pocos segundos y encontrar patrones en bases de datos médicas, su funcionamiento se basa principalmente en algoritmos y datos previamente registrados. Esto significa que analiza información de manera estadística, pero no puede interpretar completamente el contexto humano detrás de cada caso clínico. La medicina no consiste únicamente en relacionar síntomas con enfermedades. Un diagnóstico correcto requiere escuchar al paciente, observar su comportamiento, evaluar sus emociones, analizar antecedentes familiares y comprender circunstancias sociales o personales que pueden influir en su estado de salud. Muchos de estos factores no pueden ser medidos ni interpretados adecuadamente por una inteligencia artificial. Por ejemplo, imaginemos a un paciente que llega a consulta con dolor en el pecho, dificultad para respirar y sensación de opresión. Una inteligencia artificial podría asociar inmediatamente estos síntomas con una enfermedad cardíaca como un infarto, porque son signos frecuentes de este problema. Sin embargo, un médico podría descubrir durante la entrevista clínica que el paciente acaba de experimentar una situación emocional muy fuerte y presenta antecedentes de ansiedad, y que los síntomas aparecieron durante un episodio de estrés intenso. Después de realizar una evaluación completa, el profesional podría concluir que se trata de una crisis de ansiedad y no necesariamente de un infarto. La diferencia es que el médico no solo analiza datos, sino que interpreta la situación completa del paciente utilizando conocimientos científicos, de experiencia profesional y sobre todo el razonamiento clínico. Además, puede formular nuevas preguntas, aclarar información contradictoria y adaptar su evaluación según la evaluación de la consulta. La inteligencia artificial, en cambio, depende de la información que recibe y puede llegar a conclusiones incorrectas cuando el caso es más complejo de lo esperado. Por lo tanto, confiar en la inteligencia artificial para intervenir en el diagnóstico médico puede aumentar el riesgo de errores, especialmente en situaciones donde no es necesario comprender aspectos humanos que van más allá de los datos. Esto demuestra que la tecnología puede servir como una herramienta de apoyo, pero nunca debe sustituir el criterio clínico y la capacidad de análisis de un profesional de la salud. Como último punto tenemos a la conclusión. En este punto reafirmamos nuestra postura de que la inteligencia artificial no debería intervenir en la toma de decisiones médicas. A lo largo de nuestro debate hemos demostrado que aunque la inteligencia artificial es una tecnología muy avanzada, todavía carece de aspectos fundamentales que solo un profesional de la salud capacitado podría aportar, ya que ésta además no tiene un juicio clínico, no puede interpretar por completo el contexto de cada paciente y tampoco posee la empatía necesaria para comprender cómo se siente una persona o las circunstancias que pueden influir en su enfermedad. Además, también vimos que la inteligencia artificial puede cometer errores debido a sesgos presentes en los datos con los que fue entrenada. Si la información utilizada no representa a toda la población o contiene errores, las recomendaciones que genere también pueden ser incorrectas. Otro aspecto importante que tenemos es el tema ético y legal. Si una inteligencia artificial se equivoca al emitir un diagnóstico, surgiría una pregunta muy difícil de responder. ¿Quién asumiría la responsabilidad? ¿El médico, el hospital o tal vez la empresa que desarrolla el sistema? A esto también se suma la preocupación por la privacidad.
y la protección de los datos médicos de los pacientes. Con esta conclusión quiero recalcar que no es que estemos en contra de la inteligencia artificial, sino al contrario. Creemos que esta puede ser integrada de una mejor forma al ser utilizada como una herramienta de apoyo para organizar información, analizar grandes cantidades de datos o agilizar algunos procesos. Sin embargo, en cuanto a decisiones diagnósticas, nosotros creemos que este tipo de cosas deben seguir estando en manos de profesionales muy capacitados, quienes pueden evaluar al paciente de manera integral y tomar decisiones responsables. En definitiva, cuando está en juego la salud y la vida de una persona, el criterio humano creemos que y la experiencia médica, creemos que aún no deberían ser reemplazados por un algoritmo, por una IA. Muchas gracias por su atención.